¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy voy a conocer la Guerra de los Mil Días, una guerra que se libró en Colombia hace tiempo. Así que, bueno, espero que os guste el vídeo y, bueno, empecemos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy voy a conocer la Guerra de los Mil Días, una historia que se libró en Colombia hace mucho tiempo ya. Así que, bueno, espero que os guste y empecemos. Hola, mi nombre es Julián Molina Avellaneda, estudiante del grado octavo del Colegio San Felipe del municipio de Sopó. Hoy les voy a contar la historia de la guerra de los 1000 días que afectó dura y cruelmente a nuestro país entre los años 1899 y 1902. Bienvenidos. El 17 de octubre de 1899 inició el conflicto más terrible y más catastrófico que ha vivido Colombia, conocido como la Guerra de los 1000 días, que en realidad duró 1130 días. Un conflicto brutal que conmocionó al país completo. Si vamos a hablar de las causas de esta guerra, pues las causas fueron muchas, ya que los partidos liberales y conservadores tenían serias dificultades y desde mucho antes ya venían en guerras civiles. Los conservadores tenían un bando específico denominado los nacionalistas y los liberales un bando específico llamado radicales. Para las elecciones de 1898 se presenta una serie de grandes dificultades, ya que el candidato del Partido Conservador, Manuel Antonio San Clemente, arrasó con más del 70% de las elecciones, mientras que el candidato del Partido Liberal, Miguel Samper Agudelo, obtuvo el 15% aproximadamente de la votación. Ahí empieza otro problema, ya que los liberales estaban absolutamente seguros que por lo menos la mitad del país era liberal y que era imposible obtener esos resultados electorales. Otro problema fue que San Clemente, ¿Vale? O sea, hasta aquí, digamos que hasta este momento los liberales se pensaban que hubo un amaño electoral por parte de los conservadores y aquí empieza un poco, digamos, el conflicto, ¿no? era el presidente con mayor edad que ha tenido nuestro país, ya que ocupó la presidencia con 84 años de edad, razón por la cual tenía muchos problemas de salud y este le delegó la presidencia a José Manuel Marroquín, el cual tenía un pensamiento completamente diferente al conservador. Esto provoca que el Congreso le pida renuncia a Marroquín y el anciano San Clemente retome la presidencia, el cual de una y otra forma retomaba malas decisiones y los liberales ya no querían más estar bajo ese régimen. Los liberales sabían muy bien que la forma de tomar el poder no iba a ser por medios electorales, sino que debían formar otras alternativas completamente diferentes, que es precisamente el conflicto armado. Para esto se da una serie de condiciones adicionales, ya que en Venezuela había triunfado la revolución liberal y sabían que tenían el respaldo venezolano. Asimismo tenían el apoyo nicaragüense y ecuatoriano. Por lo tanto, una parte de las fronteras estaba resguardada por movimientos liberales que habían triunfado en sus países y por lo tanto iban a apoyar a los liberales colombianos en su lucha para llegar al poder. Por lo tanto, se empiezan a dar todas las condiciones para que se inicie la guerra más violenta que ha vivido nuestro país. Vale. Lo que me está fallando un poco es la música de fondo. Eh, Tengo que estar muy atento para escucharlo bien porque la música de fondo me distorsiona un poco y me cuesta. Pero vale, digamos que según como lo explica el del vídeo, los liberales, perdón, empezaron la guerra sobre todo con la ayuda de más liberales de otros países, sobre todo de Venezuela, porque Venezuela ya había tenido una guerra de parte de los liberales y ganaron y tenían como el apoyo de estos liberales por si querían luchar contra los conservadores. ¿Vale? Dejarme leer los comentarios, ¿vale? Para ver si la gente está de acuerdo con el del vídeo, ¿no?
Muchas gracias. Observación. El mapa de Colombia para esa fecha incluía un Panamá. Vale, claro, porque es la Gran Colombia, ¿no? Pero en esta época ya estaba la Gran Colombia. No, porque Venezuela... No, 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 porque Venezuela también formaba parte de la Gran Colombia. A ver. Vale. A los liberales colombianos en su lucha para llegar al poder. Por lo tanto, se empiezan a dar todas las condiciones para que se inicie la guerra más violenta que ha vivido nuestro país. Así las cosas, en 1899 el Partido Liberal se declaró en rebelión contra el gobierno conservador de San Clemente. Los liberales veían en la guerra las oportunidades para realizar las reformas económicas y políticas que necesitaba el país. La rebelión comenzó en la población de Socorro y se esperó la llegada de refuerzos militares desde Venezuela. Hombre, vaya nombre también para comenzar una guerra. Socorro. No. Ejércitos y sus características. Los contendientes estaban formados por tropas del liberalismo contra un ejército estatal con poca experiencia que representaba al gobierno conservador. Los liberales, comprometidos con la causa, conformaron ejércitos muy mal armados, ya que en su mayoría eran campesinos sin experiencia de combate, sin uniforme, sin munición. Muchos de ellos ni siquiera tenían armas de fuego, sino que solo contaban con machetes. Estos ejércitos eran liderados por excomandantes liberales combatientes en guerras anteriores. Muchos jóvenes liberales fueron obligados a pertenecer a estos ejércitos liberales. Por otro lado, el ejército gubernamental conservador no contaba con experiencia de guerra y no estaba preparada para un conflicto como la guerra de los 1000 días. Es decir, estamos hablando de un ejército mejor armado pero con la misma inexperiencia del ejército liberal. Esta guerra, que duró alrededor de 1130 días, se extendió por buena parte del país, dejando un saldo aproximado de 100.000 compatriotas muertos y consecuencias fatales en todos los niveles para un país que se encontraba sumido en una profunda crisis económica, fiscal y política. Batallas. Hubo una serie de enfrentamientos y batallas por todo el país, enfrentamientos en el Cauca, llanos orientales y la costa pacífica. Pero sobre todo la guerra se concentra en el departamento de Santander, donde hubo 3 batallas específicas. La batalla de los obispos, que fue una batalla naval en el río Magdalena, ocurrió el 24 de octubre de 1899. En el río Magdalena. A ver. Río Magdalena, Colombia. Wow. O sea, en este río hubo la batalla de los obispos y fue una batalla naval. Bueno, y seguramente también habrían tropas en el terreno, ¿no? Porque podrían haber soldados en estas partes de los lados. La batalla de Peralonso ocurría los días 15 y 16 de diciembre de 1899, comandados por los liberales Rafael Uribe y Benjamín Herrera, y la batalla de Palo Negro, que fue el terror absoluto en términos militares para ambos partidos porque fue la más sangrienta de todas, llevada a cabo entre el 11 y 25 de mayo de 1900. Esta última batalla fue el enfrentamiento de unos 7.000 soldados liberales agotados contra unos 21.000 hombres agotados, también el Ejército Nacional Conservador. El problema de los liberales era que se les acababa la munición muy rápido, ya que debían traerla de contrabando por las fronteras, y al momento de enfrentar tanta cantidad de conservadores no había otra cosa más que morir. Se dice que fue tan sangriento que no había forma de curar a los heridos de ningún bando, y se abandonaban en el campo a morir. Cuentan las leyendas que si uno va a esos lugares en Santander, en las noches se pueden escuchar los quejidos y lamentos de las ánimas que quedaron en pena. De toda esa gente que murió allí, se pueden observar ruinas de las casas de la época con marcas de balas y machetazos. Consecuencias. Más de Batalla de Palo Negro. Pero ¿en qué parte de Colombia fue?
Porque Palo Negro no es una ciudad, ¿no? La batalla de Palo Negro tuvo lugar en el Alto de Palo Negro, sí que es una ciudad, un sector montañoso ubicado en la actual jurisdicción del municipio de Lebrija, departamento de Santander, Colombia. Entonces, la ciudad o el municipio en este caso es Lebrija, departamento de Santander. Mm, O sea, la batalla más... la más épica, la más desastrosa, la más cruel de todas fue en esta parte de aquí, en Lebrija. Que aquí está Bucaramanga, que Bucaramanga me suena. Nah, es terrible, es terrible. De 3 años de guerra dejó una economía completamente devastada, una moneda depreciada y una inflación del 10.000%, la infraestructura del país en ruinas, 100.000 muertos aproximadamente en una población nacional de apenas 4 millones de habitantes. La guerra produjo muchos daños materiales en muchas regiones y el endeudamiento del gobierno. El campo se vio perjudicado ya que los trabajadores fueron obligados a unirse a los ejércitos. La pérdida de las cosechas y el quebranto en general del sector rural llevaron a disminuir las exportaciones cafeteras y la agricultura de consumo interno. Las vías de comunicación se vieron afectadas con la destrucción del sistema de telégrafo. En general, el país quedó sumido en gran miseria social. La guerra finalizó el 21 de noviembre de 1902 con el Tratado de Neerlandia, año en que también se negociaba con Estados Unidos la construcción de un canal interoceánico en Panamá, a lo que el Congreso colombiano se opuso, causando entonces la separación de Panamá y la pérdida del derecho sobre el canal, por lo cual Colombia recibió una indemnización por parte de Estados Unidos de 25 millones de dólares. Pese a tal panorama tan desolador que dejó la guerra, el país empezó lentamente en los años posteriores un proceso de modernización y de reconstrucción. Enganchándose a la revolución eléctrica, se produce una acelerada urbanización, mejoramiento del sistema ferroviario y de vías y el fortalecimiento de la producción cafetera. Después de casi 50 años de gobiernos conservadores, en 1930 los liberales lograron romper con la hegemonía conservadora, al ganar limpiamente las elecciones presidenciales de este año. ¿Esta guerra sirvió para algo? Esta guerra estaba anunciada, era una guerra después de una sucesión de conflictos internos civiles después de muchos años, que marcaron por completo el desarrollo económico y político de Colombia, durante muchísimos años, que hasta el día de hoy siguen siendo marcados y que a la larga todo esto no sirvió para nada, no concluyó en nada, no soluciona nada, porque las diferencias políticas, sociales, económicas, la pobreza y las necesidades del pueblo siguen siendo casi las mismas. Espero que les haya gustado este resumen. ¡Wow! Mientras estaba viendo el vídeo me estaba acordando de la guerra civil que hubo en España también hace tiempo entre republicanos y nacionalistas. Y también fue un poco parecida, ¿no? Diferencias políticas, diferencias ideológicas, y muchos de ellos, como seguramente pasó igual aquí en Colombia con la guerra de los mil días, seguramente muchos eran peleas entre familiares incluso, entre amigos, entre hijos. Realmente estas guerras civiles son un destrozo muy grande y muy difícil de revertir. Únicamente con el paso del tiempo es la única manera de, digamos, revertir, pero incluso hoy aquí en España muchas veces se saca el nombre y la guerra que hubo, incluso en la política. O sea, mismos políticos en el Congreso no lo mencionan literalmente, pero dejan caer cosas para fundir el miedo o, bueno, los intereses que tengan, ¿no? En definitiva. Pero realmente, bueno, al final esto es la historia de un país. La historia no se puede cambiar, pero sí que se puede, obviamente,
intentar que no vuelva a suceder en ningún país del mundo, ¿no? Sobre todo. Así que, bueno, si queréis corregir algún dato que creáis que no es cierto o simplemente añadir más información para conocer todavía más profundamente cómo ocurrió todo, voy a intentar leer todos los comentarios e intentar contestar también a todo lo que pueda. Uy, perdón, que me he atragantado. Si queréis suscribiros, darle like, etcétera, gracias. Y si no, no pasa nada. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao.